principales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ok? Entonces yo me puse a investigar un poquito acerca de esto, porque si vamos si leemos el versículo 15 al 18, ahí dice que, perdón, dice que, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí estamos hablando lo que es la armadura de Dios. Y los principados, iglesia, las potestades, todos esos gobernadores de la tiniebla son fuerzas espirituales malignas que operan en los lugares celestes, ¿verdad? Y contra los cuales nosotros como creyentes necesitamos la armadura de Dios. Amén. Si no, no podemos contra esas huestes de maldad, ¿verdad? Nosotros con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Y esa armadura de Dios, pues, es la coraza, el cinturón de la verdad, como dice aquí en el capítulo, Señor nos habló de la verdad y vestidos de la coraza de justicia, está en el versículo 14, ¿verdad? Y la coraza de justicia simboliza la protección para el corazón, ¿sí? Para los pensamientos, para las emociones y la voluntad de cada uno de nosotros, mediante la justicia de Cristo que permite al creyente resistir los ataques espirituales del diablo, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener ataques, ¿sí? En el 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso significa la disposición para llevar y compartir el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Amén. Y después ahí dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Eso significa, el escudo de la fe significa la fe en Dios que apaga los ataques y dudas del enemigo. ¿Sí? Y dice en el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es la seguridad de nuestra salvación para proteger nuestra mente, ¿sí? Porque muchos de nosotros no estamos seguros si somos salvos. Yo conozco personas así que se congregan, que tienen años congregándose, pero no están seguras si son salvos. Que dicen, ay, yo no sé si yo me voy a ir al cielo o no sé qué va a pasar conmigo, pues entonces pues no tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Sí, entonces no tenemos la seguridad de que estamos salvos. Entonces aquí dice que tenemos que el yelmo de la salvación, que es la seguridad de salvación para proteger nuestra mente, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es un arma ofensiva para combatir al enemigo, ¿verdad? Para combatir. Por eso es muy importante que estemos leyendo la palabra. En primer lugar, pues porque si vienen y te dicen algo que no está fundamentado con la palabra y tú no conoces la palabra, te puedes confundir o te pueden engañar. ¿Sí? Ok. Entonces, iglesia, Dios quiere que estemos equipados para que podamos resistir en el día malo, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, que estemos firmes, cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces, el objetivo de esta conferencia es Dios quiere prepararnos, ¿verdad? Para entender la guerra espiritual. Recuerden que estamos en una guerra contra el enemigo, ¿verdad? Estamos en una guerra y alrededor de la imagen de Dios Padre, pues Él quiere confundirnos, ¿sí? Dice, seguir comprendiendo cómo es que la imagen de Dios Padre fue y ha sido distorsionada a lo largo de la historia. Dice que lo que una persona cree acerca de Dios será el conocimiento que determinará su manera de vivir y comportarse. ¿Sí? Lo que tú y yo creamos acerca de Dios, pues esa va a ser nuestra forma de vivir y de comportarnos. ¿Sí?
Y aquí más adelante está muy interesante este tema. Dice que, es decir, que lo que se cree de Dios determinará lo que será bueno o malo para nuestro diario vivir, ¿verdad? A ver, yo me estaba acordando cuando estaba leyendo este capítulo, que pues yo no conocía a Dios por muchos años. Yo vine a los pies de Cristo como a los 30 años, pero que no viví antes de esos 30 años, de todo, ¿verdad? Entonces, porque yo sabía que había Dios, que existía Dios, pero mi idea hacia Él estaba distorsionada. Entonces yo no podía, decía, pues, si yo creo eso de Dios, pues, porque estoy viviendo así, ¿no? Entonces, porque yo no conocía la palabra. Y dice que alguien que no crea en el Dios del cristianismo habitualmente rechaza el único fundamento razonable de la moralidad, la vida espiritual y la distinción entre el bien y el mal, ¿verdad? Pues conocemos a Dios como si fuera una historia, ¿verdad? Algo que pasó hace mucho tiempo, pero no lo conocemos como el Dios vivo, el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios que viene y cambia nuestras vidas. Amén. Dice, y en el caos y el sufrimiento con el que vivimos en este mundo está relacionado directamente con la decisión de aceptar o rechazar al Dios del cristianismo, ¿verdad? Y otra vez preguntaba a nuestra pastora que por qué hay tanta maldad, por qué la gente es tan mala, por qué la gente hace tantas aberraciones. Pues porque no conocemos de Cristo, ¿verdad? Porque la gente no conoce a Cristo. Por eso hay tanta maldad y a veces le conocemos, pero retrocedemos y volvemos a hacer las mismas cosas que antes. Amén. Y esto pasa por la simple y sencilla razón de que una sociedad sin Dios del cristianismo no existirá ningún valor moral positivo o un juez que ejerza la justicia o determine lo que es correcto o incorrecto para el diario vivir. Amén. Y obviamente el reino de las tinieblas del que habla la Biblia usa estos falsos conocimientos para avanzar la distorsión de la imagen de Dios y de esta manera destruir a la raza humana, ¿verdad? Él se aprovecha, el enemigo se aprovecha. Hay puertas abiertas y viene y trata de destruirte, ¿verdad? Y si no conoces de Dios y no te interesa Cristo, pues te destruye completamente. Amén. Desgraciadamente, para corromper la imagen de Dios Padre inicia en las aulas de nuestra escuela y es apoyada por la mayoría de los medios masivos de comunicación, la política y los hombres de negocios. Eso viene desde que estábamos en la escuela. Yo recordaba del tema de la evolución. ¿Sí recuerdan cuando estábamos en la escuela? Sí, el tema de evolución, de que todo el ser humano venía del mono, ¿verdad? O sea, y yo recuerdo, yo escuché una predicación de un pastor que decía, bueno, pues si venimos del mono, entonces nuestra mamá es Chita y nuestro papá King Kong, ¿verdad? Entonces si tenemos un problema, pues hay que ir con nuestro tío King Kong para pedir un consejo, ¿no? Y muchas veces traemos esa estructura mental, ¿verdad? Por la cual nosotros nos hicieron creer esas cosas y así crecemos. Y no, pues yo vengo del mono hasta que fue una evolución hasta que llegué a ser lo que soy, ¿verdad? Pero aquí no, nunca nos dijeron que Dios era el creador, ¿verdad? Nunca nos dijeron que Dios era nuestro Padre y que Él nos diseñó como hombres y como mujeres. Amén. Satanás ha usado nuestra ignorancia y la manipulación para poder introducir en la mente del hombre un Dios Padre completamente deformado y que en nada se parece al Dios creador, proveedor y lleno de buena voluntad del que nos cuenta la Biblia, porque tenemos un Dios amoroso, iglesia, ¿sí? Tenemos un Dios que nos ama, que nos abraza, que nos habla, ¿verdad? Que nos sana. Ese Dios poderoso es nuestro Dios. Amén. Y nosotros,
estamos seguros de ello. ¿Por qué? Porque tenemos una relación, porque tenemos comunión con Él, ¿verdad? A través de nuestras oraciones, a través de su palabra. Amén. Y pues sabemos, ¿verdad?, que cada cultura que ha existido normalmente cuenta con un dios o una diosa principal. Porque si ustedes leen el Éxodo, ahí viene todo como cuando el Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí viene cómo hacían, pues, cómo practicaban la brujería, la hechicería y todo eso, ¿verdad? Y sacrificaban niños, ¿verdad? Todo ese tipo de maldad había en ellos, en Egipto, ¿verdad? Y no nomás en Egipto. Y si no nos vamos muy lejos, las festividades del Halloween, de octubre, si se siguen practicando esas cosas, siguen sacrificando niños, animales de todo tipo, ¿verdad? Y lo seguimos viendo, pues no nada más en Egipto, sino en todo el mundo, ¿verdad? Desafortunadamente, el dios o la diosa principal son los que gobiernan los asuntos cotidianos de los pueblos donde son adorados, ¿verdad? Recuerden que en el libro del Génesis, algo así, cuando el pueblo de Israel dejó a Dios y se hizo un becerro de oro para adorarlo. Qué tremendo haber sido eso, ¿verdad? Cómo dejamos al Dios de Israel poderoso y nos hicimos un becerro, se hicieron un becerro para adorarlo. Y desde entonces vienen esas situaciones, ¿verdad? Esta distorsión de lo que es la imagen de Dios para nosotros. Por esa razón, cuando alguien escucha a una persona hablar de Dios Padre, rápidamente se levanta una barrera que ya ha sido construida a base de falsos razonamientos y enseñanzas acerca de Él. ¿Por qué? Porque traemos, como dije anteriormente, esa estructura, ¿verdad?, mental, esos razonamientos que nos hicieron creer en la escuela desde chicos, ¿sí? De que, y uno, pues, cuando no conoces de la palabra, pues siempre rápidamente se levanta una barrera, ¿verdad?, para no escuchar. Amén. Y lógicamente, si nuestra religión no representa adecuadamente a Dios Padre y en nuestra familia tuvimos un padre biológico disfuncional, lo natural es que no querramos acercarnos a Dios. Por el contrario, trataremos de apartarnos de su presencia, ¿verdad? Porque tenemos esos pensamientos, ¿verdad? Ahora les voy a dar una pequeña introducción acerca del estudio de las deidades egipcias, ¿verdad? Las deidades egipcias eran dioses egipcios, ¿verdad? Que gobernaban los pueblos, ¿verdad? Y dice, Egipto fue una de las culturas predominantes en su época y la influencia del imperio se extendió por más de 500 años. La influencia del imperio egipcio, me refiero a que fue una nación que forjó pensamiento y la religión de su tiempo. Pero ¿cómo eran los dioses egipcios? Dice que en la mitología egipcia muchas deidades son presentadas mitad humano y mitad hombre, y mitad animal, perdón. Mitad humano y mitad animal. Y sus dioses principales fueron compuestas por Osiris, Isis y Horus, ¿verdad? Era el esposo, la esposa y el hijo, ¿verdad? Y ellos eran los dioses egipcios. Y dice que Osiris, que era la esposa, Osiris era el dios principal, Isis era su esposa y Horus su hijo. Y la mitología egipcia nos dice que Osiris es asesinado por su hermano Set, quien lo arroja al río Nilo, el río principal de los egipcios.
en donde lo encontrará Isis, que con su amor lo devuelve a la vida. Pero ahí entre ellos había fornicaciones, había adulterios, habían hechicerías, había un resto de cosas que, pues, que estaban en contra de la palabra, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Y si continuamos estudiando la historia de estos dioses, nos daremos cuenta que dentro de ellos existen asesinatos, envidias, traiciones, adulterios, etc. Todo eso existe, yo creo, ¿no? Todavía en esas mitologías griegas. Y dice que ningún pueblo ha tenido más ceremonias religiosas que los antiguos egipcios, pues no solo escogieron como objeto de culto toda clase de animales, sino hasta las legumbres de los jardines. Así como los egipcios fueron los primeros en inventar la mayor parte de las divinidades paganas conocidas de los griegos, también fueron los primeros que establecieron las fiestas celebradas en su honor. Dice que la pompa de su culto, las ceremonias, los oráculos, todo eso eran festividades paganas. Y dice pues, que aquí se puede seguir hablando de las deidades de los egipcios por mucho tiempo, ¿verdad? Pero en este libro no se trata de ellos, se trata de Dios Padre. Sí, pero sí, aquí nos indica que demos una pequeña introducción de dónde comenzó a distorsionarse lo que es Dios Padre, ¿verdad? Lo que es su palabra. Perdón. Sí les dije, pueden leer, si quieren profundizarse más en este tema, pueden leer el libro de Éxodo, del capítulo 1 al 10, ¿verdad? O también pueden leer el libro de Éxodo de 1 al 3. Bueno, de 1 al 10 sí, está más completo, ¿verdad? Dice, aparte de creer profundamente en el ocultismo, se creía en la esclavitud y se practicaban los sacrificios humanos, ¿verdad? Si recuerden, en esos libros viene cómo trataban los egipcios al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? Que los tenían como esclavos y los maltrataban. Y si tú lees ese libro, pues ahí vas a ver que cómo Dios los sacó de esa esclavitud de Egipto, ¿verdad? Para hacerlos libres a ellos. Entonces sí sería interesante que lo leyeran en casa, porque está extenso, ¿verdad? Me gustaría decir que sí, pero desgraciadamente toda la nación egipcia participó en estos asesinatos. No solamente fue el faraón, y culturalmente fue aceptado deshacerse de los hijos de los israelitas para ahogarlos en el río Nilo, ¿verdad? Se me hace muy interesante eso porque, pues, que aquí nos explica, ¿verdad?, cómo a veces nuestra mente que no conoce a Cristo, está esta distorsión acerca de lo que es nuestro Padre, ¿verdad? De lo que Él hace por nosotros, de la salvación que nos regala. Y fíjense, aquí hay una conclusión, lo reduje un poquito porque está muy extenso. ¿Qué diferencia tan abismal existe entre Jesucristo y los dioses egipcios? Mientras el culto de las deidades egipcias animaba el sacrificio de los recién nacidos, Jesucristo nos ilustra con sus palabras y acciones lo que la vida de un pequeño representa para Dios Padre. Ay, sí. Muchas gracias. Ay, que se me reseca la garganta. Gracias. Lo que Jesucristo, lo que la vida de un pequeño representa para Dios Padre. Fíjese la gran diferencia. Si podemos ver Mateo 18:10, por favor. Mateo 18:10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Dice en Mateo 19, del 13 al 15.
Mateo 19, 13, 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Sí? Hay otro versículo, Isaías 43, 4. Está hermoso este versículo, esta cita. Isaías 43, 4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Qué hermoso que Dios pueda amarnos de tal forma, sí, que dice que daré hombres por ti y naciones por tu vida y mi vida. Amén. Entonces ven la diferencia de lo que es ¿cómo se llama? La distorsión, ¿verdad? Que el enemigo aprovecha y provoca tanta maldad a lo que Cristo tiene para nosotros, a lo que Cristo nos ama, ¿verdad? Y si usted cree que su vida no es importante para Dios Padre, quiero que lo piense otra vez. Dice, me parece un buen momento para empezar a renovar su mente con el concepto de que su vida es de gran importancia para Dios, ¿verdad? Y a veces no lo creemos, pero ¿saben qué, iglesia? Tenemos que creerlo, tenemos que aferrarnos a esa promesa, a ese amor de Dios, a esa ternura que nos da Él, ese abrazo, esos planes que tiene de bien y no de mal para cada uno de nosotros, ¿sí? Y tiene planes perfectos para ti y para mí, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo. Dice, quizá nunca ha sentido que es importante para nadie, pero ahora el Espíritu Santo quiere que sepa que su vida tiene un incalculable valor delante del Padre Celestial. No importa lo que el enemigo te mete en la mente. Sí. No importa lo que el enemigo te diga, los dardos que él avienta a nuestra mente, no importa. Tenemos que, como empezamos con la cita, ¿no? Tenemos que revestidos de la coraza de justicia para poder resistir en el día malo, ¿sí? Dice, y no me cabe la menor duda que el pensamiento de que no le importamos a Dios es uno de los fundamentos de la fortaleza mental de distorsión que tienen muchas personas y que les impulsan a caminar con un corazón de huérfano espiritual. Y allá andamos años y años caminando con esa mentalidad, ¿verdad? De que no somos dignos de Dios, de que no le interesamos a Dios. Y si no le interesamos a Dios, pues no le interesamos a nadie, ¿verdad? Por nuestras forma de vivir, por nuestras acciones, nuestras actitudes. Pero Dios tiene todo lo contrario que nosotros pensamos, Dios los tiene para nosotros. Uh-huh. Dios quiere que tú y yo seamos esos hombres y mujeres, ¿verdad? Completos en Él. Tenemos promesas, cada uno de nosotros tenemos promesas en la Biblia. Hay promesas para nosotros, ¿sí? Y tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad, ¿verdad? De huérfanos, de huérfanos espirituales, ¿verdad? Tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Leyendo su palabra, vestiéndonos de la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues no lo vamos a lograr si no leemos la Biblia, no oramos, nomás salimos de aquí, salimos y vamos a cualquier parte, seguimos siendo las mismas personas. Pues así no, tenemos que tener esa intimidad con el Espíritu Santo y Él va a ir sanando, Él va a ir derribando toda fortaleza en nuestra mente, Él va a ir quitando toda esa estructura mental que nos quisieron, que nos impusieron en las escuelas, pues no sé, mucha gente todavía cree eso, de que venimos del mono, mucha gente todavía lo está diciendo.
¿verdad? Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y la vamos a cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Así que en los siguientes párrafos nos dedicaremos a identificar y deshacernos de estos pensamientos. Hay unas hojas de evaluación, donde vamos a ver, dice, evaluando mi sistema de creencias morales y que son influenciadas por lo que creo acerca de Dios. Ya todos los tenemos. Amén. Entonces ahí vamos a marcar con una cruz con los enunciados con los que se identifica cada uno de nosotros. ¿Sí? El A dice, ¿cree que el aborto es correcto? El B, siento que mi vida no tiene valor. C, no me impresiona cuando alguien asesina a otra persona. D, he matado a personas y no me siento mal. El E, practico el adulterio con regularidad. El F, cuando escucho que alguien se suicida, realmente no me importa mucho. G, practico el robo con regularidad. H, no me importa hablar mal de mi prójimo. I, vivo en unión libre. J, practico la homosexualidad. K, me emborracho continuamente. L, no dedico ningún día de la semana a la búsqueda de Dios. M, creo que todos los caminos conducen a Dios. No voy muy rápido, ¿no? N, practico el sexo con gente desconocida. O, no me siento culpable cuando cometo un acto de adulterio. P, sufro o sufrí de enfermedades venéreas. Q, he practicado el sexo con tantas personas que ya ni me acuerdo de ellas. R, practico la hechicería, el ocultismo, la brujería o alguna forma de ciencias ocultas. S, creo que Dios es malo. T, creo que Dios es caprichoso y vengativo. U, no creo que le importemos a Dios. V, creo que Dios es inmoral. W, creo que Dios se goza con el sufrimiento. No me importa el código moral del Dios del cristianismo. No creo que exista Dios. Creo que Dios es voluble, iracundo e injusto. Dice, para fines de esta evaluación, utilice los 10 mandamientos. Y obviamente, entre más indicadores marcados con una X, más se expone la idea de que dentro de usted no existe el temor de Dios. O piensa que la vida no tiene valor. Y lógicamente, si a usted no le importa seguir el código moral de Dios, es porque realmente tiene una imagen distorsionada, no cree o está resentido contra él. Qué tremendo, ¿verdad? Todas esas cosas. Y que puede hacer cualquier persona que no conoce a Dios, que no tiene esa intimidad con el Espíritu Santo, que no conoce la palabra. ¿Verdad? Es tremendo todo esto. Y ahora,
Pues vamos, les pido que se pongan de pie, vamos a renunciar a las mentiras de que mi vida no tiene valor ante Dios, ¿verdad? Primeramente vamos reconociendo el problema y vamos a confesar, ¿verdad? Vamos aquí a pedir perdón a Dios con estas renuncias a las mentiras. Dice, reconociendo el problema, sí, les pido que todos confesemos, ¿verdad? Dice, en esta hora confieso mi pecado de creer la mentira, de que mi vida no es importante para Dios. Sí, y vamos a ver acerca de los ancestros. Si la creencia de mi vida no vale nada delante de los ojos de Dios, viene de algunos de mis ancestros, cultura o enseñanzas de mi familia, te pido perdón, Señor, por creerlo. Y confieso que no es correcta esta actitud. Perdónanos, porque mis ancestros y yo lo hemos creído de esta manera. Perdono a todos los que contribuyeron para que yo creyera de esta forma. Pueden mencionar a las personas, ¿verdad? Ahí, o pensar en ellas y perdonarlas, ¿verdad? Perdonar a todas aquellas que contribuyeron. Ahora vamos a ver el arrepentimiento. Te pido perdón, Señor, por recibir estos pensamientos y no solo por recibirlos, sino que escogí vivir con base a ellos, usada para adueñarnos de la mentira en lugar de la verdad de Dios. Renuncio a creer las mentiras de que mi vida no es importante para ti. Padre, recibo tu perdón por albergar estos pensamientos. Con base a tu perdón, yo escojo, Señor, perdonarme a mí mismo por creer las mentiras que se me dijeron acerca de la vida de Dios Padre. Ahora vamos a ver acerca de las heridas. Señor, reconozco que en el momento de mi nuevo nacimiento, tú sanaste mi corazón y me diste una vida completamente nueva. Ya no soy esclavo de mis heridas pasadas, porque tú me hiciste una nueva criatura. Rechazo la mentira de que sigo profundamente herido. Hoy entiendo que lo que necesito no es que tú vuelvas a sanar lo que ya fue sanado. Que lo que necesito no es que tú vuelvas a sanar lo que ya fue sanado, sino que me ayudes a renovar mi mente con la verdad de tu palabra. Si alguna experiencia negativa, incluso dentro de la iglesia o en mi relación contigo, sembró en mí una percepción equivocada de quién eres, hoy decido desechar esa mentira. Tú no fallas y siempre has sido bueno conmigo. Cancelo y rompo con todo convenio o acuerdo que hice con el enemigo al aceptar que mi vida no es importante para ti. Renuncio a las falsas percepciones que tenga de Dios Padre. En este día elijo, Señor, usar la autoridad espiritual que nos delegaste al morir en la cruz del Calvario.
sobre toda fuerza u opresión demoníaca que viene como resultado de creer la mentira, como si fuera verdad. Echo fuera de mi vida todo espíritu mentiroso que me dice que mi vida no es importante para Dios Padre. Reprendo todo espíritu que me esté oprimiendo en esta área específica de mi vida. Y les ordeno que se vayan y nunca regresen. Padre, encadénalos al abismo o envíalos a donde tú quieras para que ya no hagan daño a otra persona. Vamos a renunciar a la idolatría y las maldiciones resultantes. Renuncio a todo ídolo que se haya levantado como resultado de creer que mi vida no es importante para Dios. Cancelo toda maldición que se haya desatado sobre mi vida como resultado de este tipo de pensamiento. Finalmente me apropio de la verdad y la verdad está en tu palabra, usada para implantar la verdad de Dios en nuestro corazón. Declaro que mi vida es importante para Dios Padre. Gracias, Señor, porque he declarado la verdad acerca de Dios Padre y la verdad me ha hecho libre. Amén. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice que si permanecemos en su palabra, si caminamos con él, ¿verdad? Con integridad, si permanecemos con esa intimidad con él, con el Espíritu Santo, que dice que seremos verdaderamente libres y seremos sus discípulos, ¿verdad? Y aquí hay unas citas por si gustas apuntarlas, anotarlas, como para que tú medites en ellas. Es Isaías 43:4. Mateo 18:10 y Mateo 19 del 13 al 15, ¿verdad? Fueron los que leímos anteriormente, ¿verdad? Que somos de gran estima para Dios. Amén. Ajá, entonces aquí se termina esta